Siempre fue un hombre llevado a unas alturas que él nunca buscó, relativamente, después si quieren les explico, relativamente, pero que en el fondo siempre fue un hombre que vivió en el filo de la navaja entre su gran frustración y su gran pasión. Anda tú si quieres, que a mí no me queda ni un soplo de aliento, ni una onza de fuerza, ni ganas de verme. Ese era Vicente Medina, el hombre. Muchas gracias. Ya sé que mi tierra tiene pobre la traza, mi tierra morisca es pobre donde no hay agua, mi tierra es tierra de moros, mi tierra es tierra africana, mi tierra tiene el oasis donde no hay agua. Es entrañable, puedes ver la casa donde vivió si realmente te interesa el personaje. ¿Qué le parece la exposición de Vicente Medina? Muy interesante. Yo creo que era una persona que amaba profundamente a su tierra, que la llevaba siempre en el corazón, que a pesar de sus diferentes salidas de Archena, en cierta forma siempre regresaba y siempre venía a su tierra. Bueno, me ha encantado, la verdad es que te emocionas, ¿no?, al entrar aquí y ver el legado que dejó Vicente Medina, ¿no?, el poeta de la huerta y el poeta de Archena. Muchísimas gracias de todo corazón a la asociación por hacernos partícipes. De este homenaje tan merecido a Vicente Medina. Hablar de Vicente Medina para una representante como lo soy de todos los archeneros, para nosotros el archenero más universal, como muy bien ha manifestado nuestro cronista, y en estos foros, como es con la asociación Hay un tigre detrás de ti, es todo un privilegio y una suerte el poder participar junto a todos vosotros. Nuestro, como yo digo, murcianísimo poeta y escritor ha sido y es uno de los pilares culturales esenciales de Archena e incluso, me atrevo a decir, de la región de Murcia. Y, ¿por qué no?, también referencia turística para toda nuestra zona. Archena fue centro de su mejor obra, de ahí el gran orgullo que los archeneros sentimos por este ilustre archenero. Nuestra nueva aportación es destacar que la Concejalía de Cultura ha organizado un completísimo programa de actos con motivo de este 150 aniversario de su nacimiento, que se inaugurará mañana jueves con una exquisita y extensa exposición de su vida y obra en el Museo Local del municipio, a la que todos, de verdad, quedan muy cariñosamente invitados a las 8 de la tarde y donde también tendremos el gusto de contar con Manolo Medina, con una presentación, con una exposición también de su historia y obra. Parte de este legado quedará como exposición permanente en una gran sala del bonito museo local que, insisto, merece la pena visitar para que tanto archeneros como visitantes de todas las generaciones podamos admirar lo personal y también lo público de nuestro gran protagonista durante los 365 días del año. Muchísimas gracias a todos y a vuestra disposición. Estamos en el Museo de Archena y aquí está su exposición permanente que se va a inaugurar en unos momentos. No os lo perdáis porque está muy interesante. Que era Archena, y luego buscar todas esas escrituras, todos esos lugares en los que ha estado, todas las emociones que ha vivido, la huerta, un poco todo lo que ha envuelto su vida, y con eso conformar un collage de su rostro y su paisaje. Estamos con Mari Carmen Alcolea, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Archena. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy contenta de cómo se ha quedado la exposición y, por supuesto,
el valor que tiene. Explíquenos qué significa en este museo esta exposición que va a ser permanente. Por supuesto, esto en realidad es, valga la redundancia, un sueño hecho realidad para el equipo de gobierno, porque nos ha costado muchísimo trabajo trasladar del Palacete de Villarrías toda la obra permanente. Han tenido que venir personas para investigar, para examinar los libros, para que no tuviesen ningún tipo de bichito ni ninguna cosita ahí rara que los pueda estropear. Por tanto, lo hemos colocado aquí todo, y luego tenemos la exposición fotográfica, que nuestra intención es que rote por toda la región y desde donde nos la pidan, con tal de que se conozca a fondo la figura de Vicente Medina. Que fue un personaje valiosísimo en España en su época, que estuvo fuera también, pero que Archena podemos decir que es de las personas más queridas, pero también de las más importantes que ha tenido Archena. Por supuesto, él sufrió su exilio a Argentina, pero bueno, aquí siempre ha habido un trocito de corazón suyo, por lo tanto ahora queremos hacerle también este homenaje. La permanente pueden venir cuando quieran dentro del horario del museo, y la fotográfica pues ahora vamos a empezar a coger citas para que rote tanto por colegios como por centros oficiales. En el momento que tengamos un número X, pues la iremos quitando y la iremos llevando a donde nos la pidan. ¿Por qué tenemos que invitar a la gente que no se pierda esta exposición? Porque es una exposición en la cual puedes aprender muchas cosas, es entrañable, puedes ver la casa donde vivió si realmente te interesa el personaje, puedes ver también un tinte político, por qué no decirlo, de aquella época. Por tanto, yo creo que simplemente por querer aprender y por querer conocer debemos visitarla. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué le parece la exposición de Vicente Medina? Muy interesante, porque somos de Archena y muchas cosas de él no conocíamos. Bueno, aquí está su vida. Me encanta, sobre todo la letra de él y aquello de allí me encanta, y los libros también, y poesías de él que me gustan mucho. ¿Por qué le recomendaría a la gente venir a la exposición? Hombre, porque es de Archena, y luego que merece la pena porque esto es historia y es literatura y es todo. A mí me encanta la poesía de él. Soy una de las personas que ha trabajado y ha investigado sobre la vida y la obra de Vicente Medina y otras muchas personas. La ventaja que yo tengo es que soy de Archena y eso pues me ha dado, diríamos, la posibilidad de ver al personaje desde distintos puntos de vista. Creo que usted destacaría más de esta exposición. ¿Y por qué hay que venir a ver esta exposición? Pues porque es la manera de ver los originales. No es frecuente que en una exposición sobre un autor se vean los originales, se vean las primeras ediciones, se vean los manuscritos. Normalmente, y por desgracia en ocasiones, lo que se ve son reproducciones. Y en este caso pues tenemos la suerte de poder ver, diríamos, material original, que siempre es una gran ventaja para situarse frente al autor. Yo creo que era una persona que amaba profundamente a su tierra, que la llevaba siempre en el corazón, que a pesar de sus diferentes salidas de Archena, en cierta forma siempre regresaba y siempre venía a su tierra. Y de hecho aquí hubiera muerto si las circunstancias de la guerra civil no se lo hubieran impedido, ¿no? Pues era lo que tenía incluso previsto, por eso vino a retirarse aquí. Pero bueno, las cosas no son siempre como uno las diseña. Luego yo creo que era muy amigo de sus amigos, eso es al menos la impresión que dan los que lo conocieron. Era un hombre fiel y era un hombre, como digo, con un sentido de la familia también muy alto. Bueno, para finalizar, ayer estuvo haciendo una importante y muy interesante conferencia en Murcia. ¿Hay mucho interés en la región con Vicente Medina? No. ¿No lo hay? No lo hay. No, mira, si lo hubiera, hoy, que se celebra el 150 aniversario, si fuéramos realmente sinceros, era para que hubiera, pues no sé, pues un sinfín de actos, hoy, mañana o pasado mañana, en muchos sitios y en muchos pueblos de la región. Yo creo que Vicente Medina tiene una pequeña maldición, por decirlo así. Es un hombre querido, es un hombre muy conocido, bastantes colegios llevan su nombre, es raro el pueblo que no le ha dedicado una calle, pero esto no ha ido, diríamos, parejo a un conocimiento profundo o a una mayor búsqueda de su y conocimiento, valga la redundancia, de lo que era su obra.
una obra que lo primero que ha hecho es llevar el nombre de Murcia. Su obra cumbre, Los aires murcianos, te los encuentras en las grandes bibliotecas de muchísimos países, de muchísimas universidades y países. Hay ejemplares con su obra. Esto es significativo, ¿no? Te vas a Nueva York y en la biblioteca, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el nombre, te encuentras el libro. Te vas a Chicago, te vas a Illinois, te vas a París, te vas a Londres, y yo, al menos esa es la curiosidad que siempre tengo, y ahí está un ejemplar, 2 o 3 de libros de Vicente Medina. Esto quiere decir algo, ¿no? Que, como tú señalabas, pues es un poeta universal que, desgraciadamente, por aquello de ese falso a veces regionalismo, no es lo suficientemente conocido. A lo mejor yo soy tendencioso y, como quiero tanto al autor, me gustaría que fuese más de lo que yo expreso, pero vamos. En su estancia, bueno, en su exilio, realmente fue un exilio en Argentina. Sí. ¿Es posible que allí fuese aún más valorado que aquí? Durante su estancia, sí. Desde que dejó de existir, porque el rescoldo de su obra duró unos cuantos años y después también se apagó bastante. Diríamos que el calor de su obra lo mantienen los centros murcianos que hay en Argentina, el de Rosario de Santa Fe, el del Mar del Plata, el de Mendoza y algunos más. Mantienen ese rescoldo sobre la obra de Vicente Medina. Y para finalizar, ayer en la conferencia en Murcia manifestó un detalle importante: el día de su entierro, la cantidad de personas que asistieron. Sí, curiosamente, porque en vida era un hombre muy querido y además había trascendido que había regresado de España un poco enfermo, que el año y pico de vida que estuvo allí siguió escribiendo a pesar de la enfermedad, que mantuvo un espíritu republicano y de lucha contra la guerra, escribiendo sin parar. Él ya no escribía, dictaba para los periódicos, y eso fue trascendiendo a la prensa, y entonces diríamos que cuando llegó el momento de la muerte, pues eso se convirtió en una bola en un efecto dominó, que hizo que la gente acudiera en masa a despedir a este hombre. Sí. Y bueno, comentó que es uno de los más multitudinarios de la historia. Sí, así lo recuerdan en Rosario. Yo, las veces que he ido y hemos preguntado, recuerdan de manera muy especial el entierro de Vicente Medina, con música, con bandas, como a él le gustaba realmente. Era un hombre famoso. Él daba unos conciertos todos los años en el cementerio de la Piedad, donde él está enterrado, y estaba enterrado su mujer, que eran famosos, se anunciaban en la prensa. Él contrataba una concertina y daba siempre a los más novedosos o los más noveles. Es decir, era un hombre que era muy conocido, era un hombre muy importante en Rosario, sí. Bueno, me ha encantado, la verdad es que te emocionas, ¿no?, al entrar aquí y ver el legado que dejó Vicente Medina, ¿no?, el poeta de la Huerta y el poeta de Archena. Creo que es importante conocerlo, porque desgraciadamente creo que el gran desconocido dentro de Archena, ¿no?, como siendo un poeta, siendo nuestro poeta, cómo se desconoce su obra, y creo que esto va a dar lugar, ¿no?, a que se conozca más, algo que ya de estar hace mucho tiempo hecho, pero bueno, ha llegado en el 150 aniversario, y yo lo que quiero invitar a la gente a que venga, a que conozca al poeta, a que lo conozca personalmente y sepa por qué escribía como escribía, y sobre todo lo reivindicativo que era, porque era rojo, atención, era rojo. Bueno, ¿cómo valoras de que se ha decidido que sea permanente la exposición? Creo que, hombre, siendo el poeta de Archena, estando en el Museo Municipal de Archena, tenía que ser una exposición permanente, tiene que ser algo que se mantenga en el tiempo, ¿no?, y que dé a conocer al poeta no solo aquí en Archena, sino que se conozca en toda la región y por qué no en toda la nación y a todos los niveles, porque era muy importante, sus trabajos son muy buenos, y creo que es de valorar, ¿no?, que se valore, sobre todo que se valore aquí en el pueblo, y que la gente lo conozca. Yo invito, ¿no?, que lo van a hacer los coles, los institutos, los centros educativos, a que vengan, que visiten la obra y que conozcan y que trabajen a Vicente Medina. Fernando, enhorabuena por la forma de concebir aquí en un mural lo que es la vida de Vicente Medina, con la dificultad que eso conlleva. Explícanos qué has querido reflejar aquí. Pues lo que he querido reflejar ha sido un poco toda la vida, las emociones, sentimientos
que envolvían el ambiente de Vicente Medina. Entonces, aquí, por ejemplo, son imágenes de la huerta, de los huertanos, un poco todas las experiencias que ha vivido. Aquí, por ejemplo, tenemos representando el perfil de Archena, de todas las montañas y todo, como todas las escrituras, todas sus creaciones, y a la vez se integran dentro de su propio rostro para conformar un poco esta estructura compleja. También en la parte de arriba son imágenes de viñetas que le hacía para sus libros su primo. En el año 77, se celebraba lo que supuestamente era el 30 aniversario del fallecimiento del poeta. En esa fecha tengo que deciros que políticamente, y hay que decirlo las cosas como son, en un principio se nos negó la celebración a un grupo de jóvenes un poco alocados, se nos negó la celebración del acto, porque Vicente Medina en aquella época todavía seguía siendo considerado rojo, textualmente. El alcalde, Dios lo tenga en su gloria, se lo pensó y a los 3 o 4 días, éramos parientes, me llamó y me dijo así de una manera muy cariñosa: pariente, ven que quiero hablar contigo. Y dijo: mira, lo hemos pensado y se va a celebrar el acto. Lo digo esto porque fue un poco el punto de salida para que este pueblo empezara a recuperar a Vicente Medina. Desde que se marchó hasta esa fecha no había habido ningún otro acontecimiento que tuviera que ver con Vicente Medina. Deciros, y los que os quedéis a la conferencia me lo escucharéis, que acabada la guerra los libros de Vicente Medina se quemaban en piras en la calle, por orden de Falange entonces, lo cual da idea de bajo qué óptica se concibió al principio la vida del poeta. Se corrió un tupido velo, los libros de Vicente Medina, muchos de los que vais a ver aquí, se escondieron, la gente los guardaba en su casa como un tesoro, tú preguntabas si nadie tenía libros, luego empezaron a aparecer esos libros. Enterada la familia en Argentina de que aquí había un poco de movimiento, pues se pusieron en contacto conmigo, yo hice también un poco los deberes y abrimos una puerta de relación con ellos.